Introducción. Una de nuestras alucinaciones permanentes es la convicción de que el mundo que vemos es el mundo real. Según estudios neurocientíficos, descartamos la mayor parte de los estímulos sensoriales que recibimos. Utilizamos tan solo una pequeña parte de la información de la que disponemos y nuestras mentes se encargan de recrear el resto. En otras palabras, lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que pensamos que vemos, y además, lo que pensamos es lo que vemos. Investigadores sobre el tema mostraron a una serie de individuos el video de un partido de tenis y les pidieron que contaran cuántas veces lanzaban la bola a los jugadores que llevaban puesta una camiseta blanca. Embebidos como estaban en la contabilización de los golpes, la mayoría no se dio cuenta de que un enorme gorila negro se paseaba al fondo de la imagen y se paraba en el medio a golpearse el pecho. A otro grupo de personas no les extrañó en lo más mínimo una foto trucada del conejo más famoso e irreverente de la Warner Bros., Bugs Bunny, estrechando las manos del público asistente a un parque temático de Disney. De hecho, el 40% de los mismos recordaba haber estrechado la mano a Bugs Bunny en Disneylandia. Una hazaña a todas luces imposibles. Estos experimentos demuestran que no nos podemos fiar de nuestros sentidos, pues en ocasiones no percibimos el cuadro completo y en ocasiones creemos todo lo que vemos. Nuestros esquemas mentales nos predisponen para ver el mundo de una manera determinada y actuar siguiendo unas líneas de acción perfectamente demarcadas. Nuestro empeño de ir siempre en línea recta nos hace desperdiciar o rechazar oportunidades toda vez que ignoramos la acción que se desarrolla en la tangente. En definitiva, somos víctimas de unos modelos mentales rígidos y estrechos. No comprendemos que si lográramos observar el mundo desde otras perspectivas, se abrirían ante nosotros nuevas posibilidades. Esas que han aprovechado empresas como la línea aérea Southwest Airlines, que ha sabido romper moldes y huir de los esquemas impuestos en el campo de la aviación comercial. Los modelos mentales moldean nuestra actuación en todas las facetas de nuestras vidas, tanto en el plano personal como en el profesional, tanto en el plano individual como en el social y político. Nuestros esquemas de pensamiento nos limitan a la hora de avanzar por ello. Los autores postulan que es necesario aprender a reconocerlos y utilizarlos sabiamente para potenciar nuestros logros. El poder de pensar de forma imposible, transformar el negocio de su vida y la vida de su negocio, es un libro que abre ante nosotros un mundo de posibilidades al proporcionarnos las herramientas necesarias para realizar un viaje interior en busca de las verdades del mundo exterior. El poder y los límites de los modelos mentales. Con un peso aproximado de 1,5 kg, el cerebro humano es un órgano complejo cuyo funcionamiento ahora atisbamos a comprender gracias a los avances tecnológicos, aunque durante mucho tiempo ha sido un misterioso desconocido. De los estudios neurocientíficos se desprende que el significado que otorgamos al mundo circundante depende en cierta medida de lo que vemos, pero se basa sobre todo en nuestros patrones mentales. Se diría que la mente decide ignorar a propósito una parte del mundo exterior, por lo que desde el inicio la información que recibimos es incompleta. Tal vez usted crea que el mundo se refleja en su mente con la misma exactitud con la que una cámara de video proyecta imágenes grabadas, pero no es así. Nuestros cerebros cambian con el paso del tiempo a medida que las neuronas mueren y se regeneran, estableciendo conexiones entre sí. El cerebro selecciona ciertas conexiones, reforzándolas o debilitándolas para forjar las complejas estructuras neuronales que determinan nuestro pensamiento. Estos modelos mentales van tomando forma mediante la educación que recibimos, la formación, la influencia de las personas que nos rodean, profesores, superiores, mentores, familia, amigos y demás. Las recompensas e incentivos que encontramos en la vida y nuestra experiencia personal. Algunos de nuestros modelos mentales son amplios y compartidos por todo un país, partido político o grupo religioso, mientras que otros son específicos, como por ejemplo el modelo de evacuación de un edificio en caso de incendio.
Si el mundo exterior fuera estático, podríamos vivir felizmente sin tener que plantearnos la existencia de dichos modelos mentales. Incluso, aunque no lo es con frecuencia, no vemos la necesidad de cambiar nuestros modelos mentales hasta que llegue el momento crítico porque hemos recibido una amonestación, si ha roto una relación o tenemos algún problema de salud. Entonces empezamos a cuestionarnos qué es lo que tenemos que cambiar cuando en realidad no hace falta que se produzca una crisis para cuestionarse la validez de un modelo mental. En todo momento somos dueños de nuestra forma de ver el mundo, pero no siempre somos conscientes de que podemos elegir el modo de observarlo. Hasta 1969, poner el pie en la luna era ciencia ficción y hasta 1954, correr una milla en 4 minutos era algo que sobrepasaba el entendimiento humano. Logros así son la materia de la que están hechos los sueños. Sin embargo, Neil Armstrong fue el primero en pasear por la luna, y Roger Bannister derribó la barrera de los 4 minutos al correr una milla en 3 minutos y 59 segundos con 4 milésimas de segundos. Bannister no solo había entrenado su cuerpo, sino también su mente. Antes y después del récord, las condiciones físicas de los atletas eran las mismas. Lo que la ruptura del récord había cambiado eran los esquemas mentales. Si hasta entonces todos habían pensado que era imposible, bastaba con demostrar que era posible para comenzar a pensar de otra manera y seguir reduciendo el tiempo. De la misma manera, nuestros modelos mentales limitan o expanden nuestro universo. El verdadero reto es identificar esos modelos para poder seguir teniendo a prueba sus límites. Un ejemplo de esos límites cambiantes es el de la guerra de precios en que se ensarzaron las grandes líneas aéreas y que ha llevado a algunas de ellas al borde de la quiebra. ¿Hasta dónde pueden descender los precios? En opinión del consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, en el futuro volar será gratis, apoyándose en datos extraídos de las promociones de Ryanair, que ha regalado miles de asientos gratuitos a bordo de sus aviones. O'Leary declaró que para 2004 uno de cada 10 vuelos será gratuito y la cifra continuará aumentando en años sucesivos. Podríamos concluir que O'Leary desvaría, pero los resultados obtenidos por Ryanair a mediados de 2003 desdicen este juicio. En esa fecha, el margen de beneficios de Ryanair alcanzó el 31% frente al 3,8% de British Airways y al 8,6% de Southwest Airlines. Dado el éxito de su revolucionario modelo mental, es más adecuado considerar que O'Leary está rompiendo con las formas convencionales de pensar en materia de política de precios y valor de las líneas aéreas. Un modelo que Ryanair ha puesto en práctica es el multiplex, que consiste en sacar beneficios no de los billetes, sino de los servicios complementarios que se ofrecen a bordo: televisión vía satélite, juegos e internet, entre otros. O'Leary incluso profetiza que algún día las ciudades y empresas que deseen hacerse con el dólar turístico se encargarán de sufragar los vuelos de los turistas. Más allá de la necesidad de cambiar como consecuencia del rápido avance tecnológico, las empresas tienen entre sí muchas posibilidades de cambiar su modelo mental. Muchos componentes claves de la empresa están sufriendo una revisión fundamental con la siguiente transformación de sus estructuras de pensamiento. He aquí unos ejemplos. El inventario que se custodiaba en el almacén era visto como un activo, pero con el surgimiento de la entrega Just in Time se podría considerar una carga. Así, el énfasis ha cambiado de mantener sólidos inventarios a mantener una cadena de aprovisionamiento tan ágil como sea posible. Asimismo, se consideraba que el personal era un gasto para la empresa. Sin embargo, en la actualidad se ha convertido en su activo más importante. Por su parte, la tecnología estaba considerada como un bien capital, pero con la rapidez del cambio tecnológico sería más adecuado considerarla como un gasto. Por último, los informes que antes se sometían trimestral o anualmente, ahora se pueden realizar en tiempo real. Todo ello no quiere decir que un acercamiento sea mejor que el otro, pues ambos son modelos que se adaptan bien a su tiempo y circunstancia.
Por otra parte, nuestros modelos mentales son tan poderosos y persistentes que aunque ya no expliquen lo que está sucediendo, nos empeñamos en hacer que nuestras experiencias encajen en sus moldes, lo cual resulta peligroso. Igual que los nuevos modelos mentales impulsan a las empresas, los viejos pueden retenerlas e impedir que avancen. Un ejemplo de ello es el mercado de la música online. Aunque las discografías sigan afanándose en proteger su propiedad intelectual, los consumidores no sienten afinidad con este modelo, por cuestiones no solo de precio, sino también de comodidad y rapidez en el acceso. Sin embargo, el modelo mental del antiguo orden intenta contener las nuevas corrientes y, aunque el sector discográfico ha reconocido la existencia de una revolución latente, su reacción ha sido débil y ha estado condicionada por el miedo, que le ha llevado a seguir aferrándose a sus viejos modelos mentales. Asimismo, existen ideas que se adelantan a su época, lo que ha unido a los elevados costes de los primeros productos que se lanzan al mercado, hacen que fracasen. La prueba definitiva de los nuevos productos es su utilidad final en comparación con otros ya existentes, especialmente cuando introduce un nuevo modelo mental. La convergencia de varias funciones e ingeniosos aparatos, teléfono móvil con cámara, televisión-teléfono, organizador personal con funciones telefónicas y un largo etcétera, proporciona un valioso ejemplo a este respecto. En resumen, aunque los antiguos modelos pueden hacernos perder oportunidades, hay que tener en cuenta también que cambiar modelos mentales puede ahogar la expansión de nuevas ideas. Por tanto, nuestros modelos mentales sobre cuestiones empresariales, como crecimiento o gobierno corporativo, conducirían a diferentes estrategias para nuestra organización. El punto de inicio para transformar nuestro universo es nuestra forma de pensar en él, es decir, reconocer nuestros patrones mentales. Comprender que la mayoría de lo que pensamos y vemos en un momento dado procede del interior y no del exterior. Con ello habremos dado un gran paso adelante. Conservar la relevancia de los modelos mentales. La empresa británica General Electric Company, que no guarda relación alguna con la estadounidense General Electric, era una máquina de hacer dinero que dominaba los campos de la electrónica, energía y defensa del Reino Unido. Hasta 1996, Lord Arnold Weinstock había seguido una táctica de crecimiento lento, aplicando una estrategia conservadora y un modelo mecánico. Cuando Lord George Simpson tomó las riendas en 1996, el camino se bifurcaba ante sus pies y debía elegir entre seguir la senda de su predecesor o emprender la suya propia. A menudo, las encrucijadas en el camino constituyen el momento decisivo y aquel en el que se cometen los más fatales errores. El más frecuente es seguir un viejo modelo y quedar atrás. El segundo error es apostar por el caballo equivocado, abandonando un modelo cuyas posibilidades aún no se han agotado. Simpson se embarcó en una aventura más agresiva y arriesgada que su predecesor, pero su fracaso pronto puso de manifiesto que había apoyado sus decisiones en una serie de asunciones equivocadas. La empresa había apostado fuertemente por el mercado de las telecomunicaciones y su sueño se convirtió en pesadilla cuando, a finales de los 90, este fue absorbido por un agujero negro por el que también desaparecieron muchas otras empresas. Los más de 2.000 millones de libras en reservas de General Electric Company había acumulado a la llegada de Simpson dieron paso a un carácter de 4.000 millones de libras en deudas. A pesar de que todos los indicios apuntaban a que Simpson iba por mal camino, este se había obcecado en seguir la senda hasta el final y ello le condujo a su autodestrucción. Esto último es una prueba de que existen fuerzas psicológicas que impulsaban a las personas a seguir un curso de acción más allá de lo que resulta racional. La tendencia a profundizar en un compromiso ruinoso es también patente en la arena política. Un ejemplo de ello lo proporciona el empeño estadounidense de controlar la situación en Vietnam durante la tristemente famosa guerra homónima.
Las inversiones anteriormente realizadas dificultaban una retirada que finalmente resultó inevitable. La escalada del conflicto es uno de los factores que nublan el juicio a la hora de tomar la decisión de dar marcha atrás. En una situación competitiva, al principio prevalece el deseo de hacer dinero o de evitar futuras pérdidas, pero son después el deseo de recuperar las pérdidas o de desbancar al enemigo las motivaciones que pasan a primer plano. Mientras que algunas empresas parecen apresurarse a seguir nuevos modelos, otras resultan arrasadas por no moverse, por no lograr comprender que ha llegado el momento de cambiar el modelo mental. Existen momentos en los que hay que hacerlo, como cuando el antiguo modelo entra en crisis o cuando percibimos pequeñas variaciones que, al principio, tratamos de mortalizar para que se ajusten al modelo anterior y encajen en nuestros moldes. Así, una persona podría hacer caso omiso de un dolor de pecho o de la falta de fuerza hasta que estos avisos se convirtieran en serios problemas de salud. A menudo, estos pequeños problemas no son más que la punta del iceberg, que hay que saber reconocer para darles la importancia que se merecen, pues nos indican la conveniencia de cambiar de modelo mental. Parte del desafío de percibir estas pequeñas variaciones radica en el cierre cognitivo, que nos impulsa a observar el mundo desde una sola perspectiva y filtrar toda información que no encaje con dicho modelo. Es decir, rechazar todo lo que nos resulta incomprensible o se sale de nuestros esquemas. Una de las maneras de evitarlo es crear sistemas para identificar cambios concretos del entorno, ya que la mayoría de los errores fatales pueden evitarse si son detectados al comienzo, antes de que crezcan como bolas de nieve que ruedan por una pendiente. Una de las vías que tienen las empresas para obtener una visión fresca del mundo es observar productos desde los ojos del cliente. También conviene estar alerta de las modas pasajeras, que son como espejismos en el horizonte, ya que cuando las personas abandonan sus viejos modelos mentales, se vuelven susceptibles a la atracción de aquellas que producen, como le sucedió a Simpson. Por otra parte, al evaluar nuevos modelos mentales, debemos llevar a cabo un análisis riguroso de los mismos. Ante todo, debemos conocernos a nosotros mismos, ya que según nuestra experiencia nos enfrentaremos a diferentes trampas al cambiar de modelo. Los inexpertos no dudan en lanzarse al vacío, mientras que los expertos se muestran demasiado cautos y se aferran al antiguo modelo. Por su parte, la flexibilidad y la apertura mental de la que hacen gala los jóvenes y las empresas que inician su andadura puede llevarlos a ir saltando de flor en flor, es decir, a ir de moda en moda, siempre en busca de los últimos modelos por el mero hecho de que son nuevos. A los individuos no les queda más remedio que evolucionar con el paso del tiempo, pues es ley de vida, y para sobrevivir en un mundo altamente competitivo, las empresas no tienen otra alternativa que reinventarse continuamente. Los autores advierten de la crisis de los 40, que afecta a individuos y empresas por igual. Personas y empresas evitan realizar cambios durante mucho tiempo y luego los realizan de forma repentina, a menudo con consecuencias adversas. Así algunos abandonan su matrimonio para volver a salir de capas como en su juventud o dejan de lado una carrera profesional estable para iniciar su propia empresa. Es como dar un salto en la oscuridad. Si bien es cierto que los saltos son necesarios para evolucionar, no tienen ni por qué producirse ni llevarse a cabo en la oscuridad. Podemos experimentar de forma creativa y continua, algo que a los autores denominan experimentación adaptiva. Dado que nuestros modelos mentales determinan nuestra realidad, nuestra comprensión de los mismos es la que determina nuestras oportunidades de éxito y fracaso. Por ello resulta importante aprender a construir puentes entre los viejos y los nuevos modelos mentales, realizando una experimentación adaptiva y manejando el reto de la complejidad. Ante todo, debemos tener presente que el cambio de paradigmas es una avenida de doble sentido.
en la que podemos subir y bajar de tranvía e invertir el sentido con tan solo cambiar de acera. Así, un modelo antiguo, como es la radio, convive con otro más moderno, como la televisión, los relojes analógicos con los digitales, las líneas aéreas con descuento con las líneas aéreas conservadoras o la medicina tradicional con las terapias alternativas. Los modelos marginales podrían convertirse en modelos dominantes si se demuestra su mayor utilidad frente a modelos establecidos, o al menos podrían llegar a ser el modelo dominante en determinados segmentos de población. Sin embargo, no todos los cambios son profundos. Algunos se quedan en la superficie, como el cambio de nombre de San Petersburgo, como Leningrado durante la época soviética. Aunque este cambio de nombre obedecía a un cambio político de corte progresista, los viejos monumentos erigidos en época del zar Pedro el Grande seguían en pie. Tras la caída del régimen soviético, los habitantes de la ciudad, consultados en referéndum, se decantaron por devolverle el nombre originario. De ello podemos concluir que algunos cambios de paradigma son temporales. Por otra parte, también podemos desarrollar nuevos modelos para hacer frente a retos futuros. La ciencia ficción se nutre de este campo, pero también la investigación tecnológica aporta su granito de arena. Así, por ejemplo, ya no son solo los investigadores, sino también las empresas automovilísticas, las que abogan por el hidrógeno como sustituto del petróleo. Se prevé que en unos decenios el hidrógeno sea la principal fuente de energía en el mundo, lo cual tendrá consecuencias no solo para la economía global, sino también en el terreno político. Para aprender a mirar en ambas direcciones, los autores hacen una serie de recomendaciones. Utilizar como guías a personas que puedan intercomunicar dos mundos. Buscar nuevos usos para los viejos modelos. Considerar el coste de mantener activo un modelo antiguo frente al coste de sustituirlo. No deshacerse de los viejos modelos, sino guardarlos en un cajón para poder reciclarlos. Evitar los extremos para encontrar un happy medium. Crear un inventario de posibles modelos nuevos. Aunar varias perspectivas. Crear una caja de herramienta propia en la que introducir los modelos que nos son más útiles. Y por último, aprender a sentirse cómodo trabajando con varios modelos que coexisten y proporcionan niveles de utilidad distintos. Necesitará usted un proceso sistemático para reunir todos estos modelos mentales. Una organización a la que le inquieta aprender se apoya en sus conocimientos pasados para acumular nueva sabiduría a través de sus experimentos y a la vez está al corriente de los adelantos tanto dentro como fuera de la empresa. Por otra parte, para aprender a ver el mundo desde otros ángulos, los autores sugieren que nos hagamos eco de las opiniones radicales, que salgamos en viajes de descubrimiento y exploración como el viaje a Ecuador, en el que Darwin recogió información que más tarde las llevaría a formular la teoría de la evolución de las especies. Observar los asuntos desde una perspectiva interdisciplinaria, no acomodarse a la rutina. Reconocer las barreras, practicar nuestras habilidades en situaciones extremas para así poder rendir mejor en situaciones normales. Sumergirse gradualmente en los nuevos modelos. Destruir el viejo modelo y dejar vía libre a la gente para que rellene el hueco con sus ideas. Visionar futuros múltiples y por último, hacer de abogado del diablo defendiendo el punto de vista contrario. Una vez que hemos logrado observar las cosas desde una perspectiva diferente, hay que darle sentido buscando su significado en la complejidad. Los seres humanos organizan el conocimiento de diferentes formas. Así, una enciclopedia es redactada por expertos, mientras que en la Wikipedia son los propios usuarios quienes aportan sus conocimientos. Independientemente de ello, resulta evidente que el flujo de datos ha aumentado y fluye de tal modo que ya no podemos asimilar más información y aún menos darle sentido. En otras palabras, acumular datos es sencillo, lo complicado es interpretarlos de forma creativa. De hecho, ya se comienza a hablar del síndrome de la fatiga informativa. Para navegar
En este universo de información, los autores recomiendan que utilicemos el zoom para acercarnos a la fracción de información significativa y que luego nos alejemos para tener una visión coherente del todo. Es un proceso similar al que se sigue cuando se observa un cuadro de la escuela puntillista. Conclusión. Vivimos juntos en mundos separados. Todos otorgamos un significado a las cosas de manera similar, pero al mismo tiempo cada uno aporta una interpretación individual y subjetiva. Nuestros modelos mentales influyen en todos los aspectos de nuestras vidas. Por ello necesitamos comprender su poder y poner a prueba su utilidad, sustituirlos cuando han perdido su validez y evitar aquellos que nos resultan contraproducentes, por no adaptarse a nuestra forma de pensar. Con ello, podremos transformar nuestro mundo y mejorar nuestras perspectivas.